¿A cuál iglesia ortodoxa te adhieres? Rusa. A la iglesia ortodoxa rusa, con Krilin, Sí. con el patriarca ruso, que andan peleados por ahí los patriarcas entre ellos, con el patriarca ruso por los coqueteos Sí, que tiene sí, con sí. Roma. Es cierto. Sí. Oye, a ver, tengo varias preguntas, ya que estás acá como ortodoxo hoy, no sé si estás muy familiarizado con el asunto, pero ¿qué se necesita para que un concilio sea ecuménico según la visión ortodoxa? Sí, bueno, eso es bastante interesante. Hace unos días tuve un diálogo con Hugo Ariza sobre eso justamente. El católico reduce la ecumenicidad de los concilios solo al visto bueno del Papa Romano, y sin embargo yo acepto que es uno de los criterios que siempre estuvo como muy importante para establecerlo. Creo que en la ortodoxia se utiliza mucho lo que se llama la recepción. Por ejemplo, ok, está participación amplia de los, ya sea con legados o el propio mandamás, digamos, de la zona. Luego también está que se discuta algo que tenga un cierto fundamento en los padres de la iglesia del momento histórico, y que sea aceptado o sellado, digamos, por quien tenga el mando en ese momento en cuanto a el primado, que normalmente era Roma, y la recepción. Más o menos ese sería el asunto, porque por ejemplo, dicen que soy bajo, no sé, voy a acercarme más. El asunto de la recepción es por lo siguiente, porque justamente el hecho de que el concilio Nicea II haya prevalecido sobre otros concilios, según el criterio de recepción, habría sido porque así Dios lo dispuso. Porque, por ejemplo, en el caso, y con eso termino para no extenderme tanto, pero por ejemplo, en el caso de los arrianos eran más, y en el caso de otras, los monotelistas y todo eso, muchas veces eran más. Y aún así, la recepción es la que determinó, al fin y al cabo, quiénes estaban en lo correcto. Y esto, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo se define el criterio de la recepción? Me parece un poco ambiguo eso de la recepción, porque el concilio de Florencia Ferrara tuvo recepción. De hecho, tuvieron todos los patriarcas ahí representados. de hecho, justamente ese es el motivo, la recepción es el motivo por el que ese concilio no es válido. Por eso, ¿quién Porque la define el iglesia, criterio de la recepción? sí, la iglesia como un todo, digamos, no porque hayan ido, digamos, unos representantes y firmaran, digamos, a nombre de... A ver, para un poquito ahí. Porque esto es justamente lo que yo señalo como muy ambiguo y en un tanto hasta hipócrita, ¿no? Porque resulta que la recepción ya no está ni recae tampoco en los representantes de esa iglesia. Entonces, por más que haya representantes, ahora podemos voltear el foco a la representación de la iglesia en su conjunto. Entonces, ¿para qué rayos queremos representantes, Ilia? Sí, lo de los representantes es importante, obviamente, y siempre lo fue, pero por ejemplo, en la iglesia ortodoxa funciona así. Por ejemplo, ahora sí es el sínodo de Jerusalén. El sínodo de Jerusalén lo firmaron todos, pero eso no quiere decir que se haya establecido como una verdad. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por un proceso que pueden ser cientos de años para que haya una recepción total que implique que el Espíritu Santo verdaderamente guió a la iglesia a esas decisiones, y que la iglesia ahora lo cree de forma consistente y homogénea, como lo que pasó. Por ejemplo, había muchos arrianos, desaparecieron. A ver, Muchos a ver. iconoclastas. No quiero que nos adelantemos mucho, quiero ir parte por parte porque esta parte es importante. Entonces, el criterio de recepción se basa en los años, en que a través de los años tenga una aceptación, ¿no? Ese es el criterio de recepción. ¿Quién definió ese criterio de recepción? Bueno, es un criterio que generalmente se ha usado en Oriente. Roma generalmente se inclinó únicamente por el del sello papal, por decirlo así, y Oriente siempre estuvo aplicando... Tú estás en contra de que el criterio para establecer un concilio sea el sello papal. Estás en contra de eso, ¿verdad? Que sea exclusivamente ese, sí. Ajá, estás en contra de eso, aunque sea un criterio que todos ellos en Occidente acepten. ¿Por qué deberíamos de aceptar los criterios de la ortodoxia si es exactamente la misma ambigüedad pragmática? Ok, eso es lo que... Ok, sí, esa sería una discusión entre católicos y ortodoxos de cuál sería el criterio. Yo quiero hacerme católico o ortodoxo y te pregunto a ti, si ustedes no son capaces de aceptar el criterio de Roma Occidente, que es ese criterio del Papa, ¿por qué nosotros deberíamos aceptar los criterios de la ortodoxia si es el mismo criterio pragmático? Subjetivo, Sí, bastante sí. subjetivo. ¿Por qué? Bueno, porque la ortodoxia sí tiene papa, y es el patriarca de Constantinopla. Ahora, explico esto rápidamente. El primado fue pasando desde la persona, por decirlo así, a la sede. Y por eso después se hablaba de que la sede, porque era la sede del imperio, eso, ¿verdad? Ahora, Oriente siempre quiso cambiar la sede hacia Constantinopla, o sea, trasladarla a la nueva Roma, ¿verdad? Y usted sabe que, por ejemplo, ahora que se menciona el concilio V y VI, ahí justamente Roma no lo aceptó. ¿Por qué? Porque ya ahí se estaba haciendo el traslado hacia Constantinopla. Entonces, ¿qué pasa? No, lo que yo veo de fondo es que las críticas que tú puedes hacer a Roma, Roma te las puede hacer a ti. Entonces yo quiero dirimir entre lo que es verdad y lo que es mentira. No hay como un criterio objetivo para partir. Porque efectivamente todo lo que tú puedes criticar de Roma, Roma te lo puede criticar a ti. ¿Dónde está el criterio objetivo para decir, mira, esta es la base sobre la cual podemos partir para decir esto es verdad y esto es falso? Porque efectivamente Roma dice, a ver, si el Papa no sentencia el concilio, no es un concilio ecuménico. Ahora tú dices, no, si no hay recepción del concilio, no es un concilio ecuménico. ¿De dónde se inventaron estas cosas? Porque yo lo que veo es un concilio ecuménico con la representación patriarcal firmando representación de la iglesia, el concilio de Ferrara, Florencia, pero años después me dicen, no, ¿saben qué? Ese concilio en realidad no fue ecuménico. ¿Bajo qué criterio? Porque si así es, querido Elian, ¿quién nos dice que los sínodos que tiene hoy la iglesia ortodoxa son realmente guiados por el Espíritu Santo o tienes la confianza en ellos? ¿Quién nos va a decir que en los años posteriores no van a cambiar de opinión?
Exacto, o sea, que no haya una recepción de esos sínodos no se puede establecer necesariamente como no se puede establecer como una revelación divina, por decirlo de alguna manera. Ahora, volviendo al tema. Pero entonces tema en de la ortodoxia, en ese caso el concilio, lejos de servirles para cerrar algo, que es para lo que sirven los concilios, los dejan una incertidumbre terrible, porque no sabe si a la postre, en unos años posteriores, se va a cambiar de opinión. Pero es que aquí hay algo todavía más interesante, porque resulta que los concilios se supone que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces hay que contradecir lo dicho del Espíritu Santo para luego establecer otro concilio que desdice lo que el Espíritu Santo dijo, por hombres más sabios que los que estuvieron en ese concilio, que representaban en ese entonces la iglesia. es que justamente ese es el tema. Por ejemplo, se puede ver de esa manera porque la gente tiene esa idea occidental del tema conciliar. Ahora, Oriente sí tiene dos cosas. Por ejemplo, tiene tanto la firma de Roma, porque tiene la nueva Roma. O sea, es que aquí estamos asumiendo, digamos, usted está asumiendo como que la ortodoxia no tiene Roma, tiene el sello papal del patriarca de Constantinopla y además la recepción. Perdón que te interrumpa. Lo que te estoy diciendo es que tus criterios son muy particulares, subjetivos y pragmáticos, porque el asunto de la nueva Roma no lo acepta Roma. Tú lo sabes. Ajá, por eso. Y eso Exacto, es a lo que voy. O sea, tú quieres vender estos criterios como estos sí son los verdaderos, pero ¿cuál es la guía objetiva para decir estos sí son los verdaderos? Porque si yo pongo a los ortodoxos griegos y pongo a los papistas, van a agarrarse de los pelos, porque los criterios no tienen comunión, aunque ustedes se llaman los dos pulmones, no están de acuerdo. Yo que estoy viendo desde afuera digo, a ver, el ortodoxo me dice que él sí tiene los criterios. Veo al papista y me dice, él sí tiene los criterios. Para mí son un par de pragmáticos políticos los dos. Si les conviene los criterios sirven, si no les conviene no sirven. Porque resulta, mira, tú dices, tiene el sello de Constantinopla y tiene la recepción. Ajá, en el concilio de Ferrara Florencia estuvo el patriarca de Constantinopla, pero no lo aceptas. ¿Verdad que no lo aceptas? No cumplió la recepción. Pero exactamente, o sea, a eso voy. Sí. Eso es muy pragmático, porque ¿quién decide que no se cumple la recepción? Cuando se firmó ahí el concilio, ¿se celebró como que se había celebrado un concilio ecuménico, sí o no? Sí. ¿Lo ves? Sí, Entonces yo no puedo creer en ningún criterio. bajo ese criterio que tú presentas. Es peor, los criterios ortodoxos son peores porque no puedo confiar en ningún concilio. Bueno, por lo menos, Ilian, mira, sí. por lo menos un católico te dice, el Papa ya lo decretó, háganle como quieran. Pero acá en la ortodoxia, bajo esos criterios, yo no sé si aunque haya estado el patriarca de Constantinopla, Alejandría, Antioquía, yo no sé si en el futuro se van a desdecir. Sí, pero eso no importa porque ya tenemos los 7 concilios ecuménicos. Entonces, por ejemplo, la historia le dio la razón a la iglesia contra los arrianos y se la dio contra los iconoclastas. O sea, ahí usted no podría decir que no se cumplió el criterio de recepción. Toda la iglesia, en todo lugar, la iglesia indivisa, aceptó el segundo concilio de Nicea progresivamente y desaparecieron los iconoclastas, que bueno, después pueden haber resurgido en algún momento, pero la historia da la razón de que se cumplieron los criterios ortodoxos. ¿La iglesia ortodoxa griega estableció algún sínodo local o algún sínodo o algún concilio para desestimar el asunto de Ferrara Florencia? ¿Y cuándo lo hizo? No, fue que no se dio la recepción, entonces simplemente se rechazó. Entonces lo dieron por hecho, ¿no? Lo dieron por hecho. ¿Y entonces cómo supieron que no se había cumplido la recepción? No, es que vamos a ver, voy a plantear el tema de Roma aquí porque ahí tiene un ejemplo análogo. Roma se opuso al canon 28 de Calcedonia y al concilio de Quinisexto, ¿verdad? Ahora, eso a Oriente nunca le importó. Roma nunca dio el visto bueno y Oriente siempre siguió haciendo lo mismo. Se trasladó la sede a Constantinopla, vino Focio. A nadie le importó, digamos, en realidad, en última instancia, si Roma al final había aceptado lo establecido o no. Ahora, una cita interesante que de hecho la tomé de Richard Meléndez. Solamente me quiero detener un momento ahí. Yo sé que los concilios ecuménicos tienen sus particularidades, pero me preocupa específicamente el de Ferrara Florencia porque ahí tuvo toda la representación patriarcal, hubo un común acuerdo, se firmaron y se aceptaron de un plumazo todas las cosas que hoy los ortodoxos no aceptan. Pero es que sucede algo, tú dices, es que no hubo un criterio de recepción. Ok, ¿y cuándo se decidió que no hubo un criterio de recepción? Porque tienes a los representantes de los patriarcados que se supone que están ahí puestos por Dios. A ver, el patriarca de Constantinopla al cual tú estás sujeto, o el patriarca ruso que está sujeto, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? Bueno, en realidad la iglesia ortodoxa no es que va a considerar que son infalibles como el... No, pero ¿quién lo puso ahí? Porque es un encargo eclesiástico que obviamente está asociado a la iglesia. ¿Quién lo puso ahí? En este momento, a menos que haga alguna caballada, por decirlo así, entendería que el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, cuando yo hablo del patriarca ruso, yo tengo que decir, bueno, por honor a la verdad, que el patriarca ruso fue puesto ahí por Dios. Porque ningún don tiene el hombre que no le sea dado por Dios. Entonces, yo tengo al patriarca de Constantinopla yendo a Ferrara Florencia, tengo al de Jerusalén yendo a Ferrara Florencia, tengo al de Antioquía, tengo al de Alejandría y tengo firmando acuerdos de esos hombres puestos por Dios, donde llegan a una comunión con Roma y aceptan el purgatorio, el pan leudado, aceptan todos estos asuntos y luego de repente me dices, pero no hay criterio de recibimiento. Ajá, sí. No hay criterio de recibimiento. ¿Y cuándo se decidió que no hay criterio de recibimiento? ¿En qué momento? Progresivamente la historia da la razón. Por ejemplo, si el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia, toda verdad, conforme a la... Por ejemplo, si el patriarca fue y se equivocó al firmar, Dios va a guiar a la iglesia a que eso nunca se establezca como una... Entonces Dios necesita hacer concilios para guiar a la iglesia, pero no necesita concilios para guiarla después, posteriormente. Mira qué ironía. O sea, Dios necesita un concilio para establecer, por ejemplo, el de Calcedonia la naturaleza de Cristo, pero no necesita un concilio para sacar el error que posteriormente tienen que sacar. Lo que me está diciendo es, esos tíos van al concilio y se equivocan, pero no pasa nada, porque Dios posteriormente va a sacar a la luz eso y Dios va a guiar a la iglesia. ¿Y por qué Dios no guía a la iglesia sin concilios, mi querido Dylan?
No, es que no se puede decir que ninguno de los 7 concilios ecuménicos se haya equivocado, porque todos cumplen con el criterio de recepción. No, lo que te estoy diciendo acá es que hay una contradicción flagrante. O sea, lo que te digo acá es que Dios necesita concilios para sentenciar la fe como buena, ¿no? ¿Verdad que sí? Eso es lo que creemos, por eso ustedes creen en los concilios ecuménicos. Pero Dios no necesita de concilios ecuménicos para guiar a la verdad a la iglesia, es lo que tú me estás diciendo. Dios guió a la iglesia ortodoxa para rechazar al purgatorio. No necesitó un concilio, ¿verdad que ustedes no convocaron ningún concilio para eso? El purgatorio, de hecho, no es una posición ortodoxa. Ajá, pero tú dices, no hubo recepción. Y yo te digo, ¿hubo algún concilio donde ustedes rechazaran la postura del purgatorio? Y dices, no se necesitó porque Dios guió a la iglesia. No se necesitó un concilio. Entonces, Dios puede guiar a la iglesia sin concilios hacia la verdad. Ahora entiendo el planteo. Ajá. Sí, ya le estoy entendiendo el planteo. Ok, usted dice que Dios puede guiar a la iglesia. No, tú me lo dijiste. Tú. Ajá, no, pero digo yo, lo que usted me está planteando, que yo, bajo mi criterio, Dios puede guiar a la iglesia en concilios, pero también sin concilios. Entonces, exactamente. Eso haría que sea superfluo efectuar los concilios. Ajá. Pero eso, o sea, eso es una hipótesis que podríamos tomarla en cuenta para examinar la historia. Pero por ejemplo, lo mismo yo podría decir, Dios podría no haber usado ángeles para hacer las labores que hizo, pero usó ángeles. Entonces, digamos, no, si bien es cierto, es una posibilidad, o que Dios pudo haber hecho la creación en un milisegundo, bueno, claro que sí, pero parece que Dios, por algún motivo que no sabemos, tiene un concilio divino y también tiene procesos, por ejemplo, y aquí quisiera llevar Pero a ver, sí, pero recuerda esto. A ver, tú estableces esto como un criterio, o sea, es un criterio. Y si es un criterio, podemos partir de él para establecer algo. Es un criterio decir, por ejemplo, que Dios puede guiar a la iglesia sin la necesidad de un concilio. Por lo tanto, yo puedo desestimar tus concilios y decir, no, en realidad el tiempo me da la razón de que ese concilio está equivocado. ¿Quién me puede decir a mí que no? Claro, no. Ahí está, entonces los concilios se vuelven superfluos, Dylan. No, porque ya una vez que se llegan a establecer por la recepción, ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, ya se estableció, ya el arrianismo fue borrado. Bueno, quedan. Por eso yo te pregunté, ¿cuántos años consideras que son necesarios para la recepción y bajo qué criterios se establece eso de los años? No es necesariamente una cantidad de años, sino es cuando la iglesia ya homogéneamente se suscribe a esa creencia. Por ejemplo, ya arrianismo, usted sabe que ya solo se da en ciertas sectas, y entonces ya podemos estar tranquilos, decir, bueno, perfecto, no hay ningún problema, Dios cubrió a la iglesia. Ahora, creo que el problema... ¿Y por qué entonces, mi querido Ilan, por qué entonces cuando se convocó el concilio de Trullo, el concilio de Yere, los concilios que se convocaron, donde había recepción y la gente había abandonado la veneración de imágenes, ¿por qué entonces no lo siguieron? Claro, ese es el punto. A pesar de que hubo enfrentamientos y quedaron dos posiciones, que de hecho, una de las confusiones que hubo con el segundo concilio de Nicea es que la palabra en latín, creo que era en latín cuando se llevó a Occidente, implicaba la idolatría prácticamente, pero porque no se hizo la distinción de palabras y eso implicó en un caos interpretativo. Ahora, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿tú crees que la definición del concilio de Nicea, que es darle prosquines a las imágenes, es algo bíblico? Yo pienso que, a ver, la iglesia... Yo tengo una tesis personal, si quieres se la comento. La del concilio, porque esa es la que tienes que estar sujeta. Sí, la del concilio. Sí, no, obviamente yo creo que hay que darle honor a las imágenes, pero yo prosquinesis. no voy a la foto. Prosquinesis. Porque aquí hay un juego de palabras muy interesante. Honor, veneración, no, prosquinesis, porque la Biblia se escribió en griego. Prosquinesis es lo que tú estás obligado a darle según el segundo concilio de Nicea. ¿Tú crees que debemos darle prosquinesis a las imágenes? ¿Cómo está interpretando ese prosquinesis? Porque la iglesia no lo implica como que haya una única manera de dar prosquinesis, por ejemplo. Bien. Entonces, sí, estoy de acuerdo. No hay una sola manera, tiene sus acepciones. Entonces muéstrame que hay una evidencia en la Biblia de que se lee prosquinesis a una imagen. De que hay una evidencia en la Biblia que se lee prosquinesis a una imagen. Es que la iglesia entiende que los concilios se extienden, por ejemplo, el sábado, el Shabbat. El Shabbat en la Biblia, a pesar de que se puede argumentar que ahora es el domingo lo que se hacía en el Shabbat, no hay una definición absoluta de lo que es paso del sábado al domingo. Ahora, eso se establece por medio de la iglesia y nadie se queja porque se cambió fuera de la... Tengo un problema porque la naturaleza de la iglesia no es crear la verdad, es custodiar la verdad. Yo tengo un problema respecto a ese criterio porque yo tengo la palabra prosquinesis asociada a la idolatría. Entonces yo no quiero caer en idolatría. Quiero saber que lo que tú estás haciendo con las imágenes no es idolatría. Muéstrame un ejemplo de darle prosquinesis a una imagen para por lo menos tener un elemento y decir efectivamente están haciendo una correcta exégesis. Ok, es que no es necesario que en las escrituras haya, por ejemplo, en las escrituras no existe la palabra hipóstasis, no existe la palabra... pero se infiere directamente de las escrituras. Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Exacto, es una inferencia, entonces el requerimiento que usted me está pidiendo no es necesario porque el tema de las imágenes va a ser una inferencia y una extensión. Es totalmente diferente porque el acto que ustedes hacen respecto a la imagen es una imagen verdadera, física, tangible. Respecto a esa imagen nosotros tenemos condenaciones en la Biblia. Por ejemplo, la Septuaginta en Éxodo 20 dice que yo no le dé prosquinesis a una imagen. Entonces tengo que tener una exégesis que corresponda justamente con los hechos. Si tú me dices que sí se puede dar prosquinesis a una imagen, yo quiero saber cómo es que lograste eso. Le voy a decir por qué eso sería un error, aplicar la crítica, el análisis histórico-crítico, gramatical, porque si le aplicamos yo que fui liberal durante muchos años, si yo le aplico lo histórico-crítico al Nuevo Testamento, yo le podría decir a usted que los apóstoles hicieron exégesis de versículos del Antiguo Testamento y simplemente agarraron versos y se los aplicaron a Jesucristo, que no se referían a Jesucristo, se referían, no sé, al rey de ti. No, y yo te diría, querido William, que ese es un non-sequitur, que los apóstoles hayan hecho exégesis y luego no convierte el asunto de la prosquinesis en verdad. Tú tendrías que probar efectivamente que gramaticalmente lo que tú estás haciendo por lo menos tiene una
se coteja pues con lo que los apóstoles hacían o enseñaron, porque yo te recuerdo que nosotros estamos, a ver, los concilios ecuménicos que supuestamente crean la verdad o la defienden, deben de edificar sobre la base de los apóstoles. Sobreedificamos sobre la base de los apóstoles. Yo tengo que tener por lo menos un elemento probatorio que los apóstoles hacían prosquinesis de imágenes, ¿no crees? Ok, no necesariamente, sinceramente, porque por ejemplo, el concilio que establece la Trinidad, y esto lo he hablado con algunas personas que rechazan la Trinidad por algún análisis particular que hacen, ellos van a decir que es antibíblico aplicar un concepto que no sea bíblico. Para ellos, por ejemplo, está clarísimo que el Padre, por ejemplo, usted se puede revisar en la Escritura del Nuevo Testamento, al único que se le llama el único Dios verdadero es al Padre. Entonces, perfectamente, un subordinacionista de cierta manera puede apelar a que en la Escritura no existe una sola vez, y nadie lo va a encontrar, donde se le diga a Jesús que es el único Dios todopoderoso. Incluso, voy a agregar algo más, en el credo, en el símbolo de los apóstoles dice: creo en un solo Dios Padre todopoderoso y en un solo Señor Jesucristo. Ahora, cuando se dice la palabra Dios, Dios de Dios, todo ese armado que ellos hacen así sobre las Escrituras, a ver, no hay personas que no están de acuerdo en que el Padre sea el único Dios todopoderoso, en el sentido del título, ¿verdad? Un solo Dios Padre todopoderoso. Pero en la Escritura sí está así. Entonces, por ejemplo, mucha de la visión trinitaria, protestante, incluso católica a veces, va a decirme a mí que el único Dios verdadero es la Trinidad, pero las Escrituras dicen que el único Dios verdadero es el Padre. Entonces, ahí también podríamos discutir también esa yo no tengo ningún problema con el desarrollo teológico, tampoco con el trabajo de los concilios, ni tampoco con el asunto de no especular más allá de lo que la propia Biblia nos enseña. Yo te puedo decir que las cuestiones de la Trinidad económica y ontológica pueden llegar a ser un misterio. ¿Tú consideras que ese es un símil de la adoración de las imágenes, que es un misterio? La Trinidad, sí, me parece. No, la Trinidad sí, pero o sea, me parece que lo estás empujando para hablar del asunto de las imágenes. Estamos hablando del tema de las imágenes. Okay, tú dices que prosquinesis está bien, usar prosquinesis, aunque tengamos evidencia textual en la Biblia de que no demos prosquinesis a las imágenes. Claro, quiero ir a eso, a lo de Éxodo. Por ejemplo, en Éxodo, la prohibición de las imágenes. Bueno, primero que nada dice: no adorarás dioses ajenos, no sé qué, ¿verdad? Se sabe que en ese tiempo había un montón de dioses. Luego dice: no harás imagen. Y hay un versículo donde dice: porque yo no me he mostrado. Yahvé, el Yahvé mayor, que sería el Padre, ¿verdad? Nunca se ha mostrado, y menciona que no se pueden hacer imágenes porque Él nunca se ha mostrado. Ahora, eso no quiere decir que, dos cosas: que sea prohibido hacer imágenes, ni que honrarlas tampoco. Por ejemplo, en el Arca de la Alianza, se inclinan ante el Arca de la Alianza, se inclinan ante un ángel. No son necesarios argumentos porque yo no soy iconoclasta. Yo solamente estoy hablando de que... Se inclinaron. Sí, porque habíamos acordado que hay excepciones respecto a la palabra prosquinesis, sin ningún problema. Exacto. Pero también tenemos esa excepción que a mí me preocupa, que no lo ha logrado ver definida en la Iglesia Ortodoxa ni en la Iglesia Católica. Porque se inclinaron ante ángeles dándoles prosquinesis y era idolatría. Sí. Se inclinaron ante Cornelio y era idolatría. No, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, hay un ángel en el Antiguo Testamento que la acepta, y hay uno en el Nuevo que no la acepta. Que nosotros consideramos que es una teofanía, ¿eh? El del Antiguo Testamento son teofanías de Jesucristo. No todo el mundo lo considera así. La interpretación no necesariamente implica que... Bueno, entonces tenemos a personas adorando ángeles. No, es que ese es el punto. En hebreo no hay necesariamente una... Y es lo que yo le discuto también a este muchacho que es como politeísta. El hecho de que no haya existido una palabra en el Antiguo Testamento para identificar, por ejemplo, hay un pasaje donde dice: y se postraron frente al rey y frente a otro ahí. ¿Cómo identificamos si usan la misma palabra? Bueno, igual que con la Trinidad, cuando se hace una evolución del pensamiento, por ejemplo, los judíos, además, le voy a plantear ese problema. Pero me encanta eso, Ilan, porque yo lo he abordado. Disculpa que te interrumpa ahí. Efectivamente, yo considero que la palabra prosquinesis tiene acepciones que son de carácter civil, postrarse ante un rey, pero acá no estamos hablando de ningún carácter civil, Ilan. Estamos hablando de que tú te postras ante una imagen religiosa, que supone emular a Jesucristo, supone emular a María, a San Juan de los Camotes, no sé a quién. Bueno, yo no me postro, pero nada más lo aclaro de mi parte. Pero tú no te postras. Sí. Aunque el Concilio de Nicea dice que tienes que postrarte. No me postro. Bueno, a mí no me obligan a postrarme ni nada. Incluso el día que lo hagan, yo me voy. Me encanta, porque así empezó el cura Juan y terminó regresando al protestantismo. Exacto. Me fascina. El día que a mí me empujen a hacer algo que mi conciencia me dice que no debo hacer, yo me voy, no tengo problema. Pero nada más quería agregar algo ahí. El tema es que yo no estoy diciendo que la prosquinesis sea, por decirlo así, signifique que sea solo civil o religiosa. Eso sería como el contexto. Puede existir prosquinesis en un contexto civil y la persona está dando idolatría, y estar en un contexto religioso y estar totalmente de acuerdo haciendo una prosquinesis civil. Esa es una cuestión netamente subjetiva, ¿no? Sí. Es una cuestión netamente subjetiva, porque ciertamente yo no sé si una persona que se postra ante Cristiano Ronaldo lo está adorando y le está dando adoración. Por eso yo soy específico respecto a las imágenes. Tú tienes imágenes dentro de tu iglesia que el Concilio de Nicea dice que deben de ser adoradas y besadas, y como hizo Tarasios de Constantinopla, quien no lo hace es anatema. Pero si dices, la traducción correcta sería veneradas, ¿verdad? No es que no existe la palabra venerar en griego.
Se hace una transliteración de la palabra prosquinesis. Sí, sí. No, yo entiendo. Pero, por ejemplo, ya ahora sí se hace la distinción. Por eso digo, si rechazamos la posibilidad... Ah, bueno, quiero decir este punto rapidísimo. Si rechazamos la posibilidad de desarrollar nuevas formas de entender las palabras o de aplicarlas, tendríamos que rechazar la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no existe una sola palabra para la eternidad. Los judíos, de hecho, tenían una visión de que el tiempo era circular y era cíclico. Y había un devenir constante, no había flecha de tiempo como la tenemos nosotros. De hecho, el concepto de eternidad que le aplicamos a Dios nosotros hoy en día es griego, no aparece en las escrituras. Cuando usted lee Olam y así en el Antiguo Testamento, lo que dice es el Dios del tiempo antiguo, el Dios de los siglos, etc. Entonces, si yo me voy al purismo, digamos, de la palabra, yo me pondría en la posición de este amigo mío que rechaza la Trinidad porque usa que es eterno, que desde la eternidad, si no existe en la escritura un concepto. Entonces, yo lo que digo es que el estándar a veces no se aplica por parejo, porque yo podría rechazar perfectamente la eternidad de Dios y diría, no, Dios es... Necesito corregirte respecto a eso porque en el segundo concilio de Nicea no fueron con lo que tú estás diciendo. Se dijo específicamente que se le daba prosquinesis porque era la doctrina que venía desde los apóstoles. Eso lo dice Richard Price en sus actas del segundo concilio de Nicea. O sea, no jugaron con el asunto de la Trinidad. Ellos dijeron básicamente esto: esta es la fe de los apóstoles. Besar imágenes es la fe de los apóstoles. Y apelaron a los apóstoles como un vínculo de continuación de que eso era lo que la iglesia primitiva había recurrido. O sea, fue más histórico que el asunto lingüístico. Entonces ellos están diciendo que los apóstoles hacían esto, le daban prosquinesis a las imágenes. Entonces el asunto de la eternidad y el asunto, te lo concedo. Sin embargo, no es lo que el concilio de Nicea enseñó. Y ahora, tú debes de entender esto. Tú estás sujeto a ese concilio. Y las definiciones del concilio ya se dieron. Y tú dices que ya se recibieron esas definiciones. Sí, por lo sí. tanto, tienes que decir que se aprobaron espiritualmente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no te sujetas a ellas tal como es? ¿Por qué intentas darle toda esta vuelta? Siento como que no estás siendo un ortodoxo competente respecto a ello. Un mal ortodoxo. Bueno, no importa. Si llegara a ser mal Porque ortodoxo, ahora me dices que no quieres besuquear los cuadros. Tienes que besuquearlos, papá. O sea, te la tienes que bancar. Tienes que meter bien al lodo ahí. Con todo te tienes que meter. Entiendo, pero por ejemplo, recuerde que los mismos principios que se Mira, aplican acá está en la gente, escritura- Ilan, mira, tienes que meterte bien. Así es. A ver, aquí teníamos aquí teníamos un amigo protestante, ese men anda besando patas de cadáveres ahorita, o sea, se metió fuerte, Ok. como debe ser, como, Sí. como buen ortodoxo, ¿ves? Yo fui sincero, por ejemplo, y le consulté a varios sacerdotes y le dije, yo no me siento cómodo besando imágenes. No me siento cómodo, siento que va en contra de mi conciencia, pues yo las respeto y no les voy a hacer ningún maltrato. Conciencia, papá. O sea, ahora Conciencia. apelas a la conciencia como un buen Apelo a la luterano. conciencia. Exacto. Mira, vamos. Sí. Vamos, Ilan, vamos. No, me encanta porque Sí. me encanta porque efectivamente el asunto de la conciencia fue condenado por la Iglesia Ortodoxa y también por la Iglesia Católica. Y eso es muy pero por propio ejemplo- justamente de la modernidad de las democracias occidentales y de la reforma. Perfecto. Pero lo que le quería decir es que, por ejemplo, consultando con varios sacerdotes, ninguno me dijo que era algo estrictamente necesario. Entonces, a ver, nada más para terminar este pedacito. Los concilios se interpretan a la luz de la iglesia. Entonces, si la iglesia ha determinado que no es necesario, bueno, habrán algunos sacerdotes que sí. No sé, yo gracias a Dios no tengo uno así, que vayan a obligar a la gente a que tengan que hacerlo así. Pero en el caso mío no ha sido así. Entonces, bueno, yo... Y como ahí a quien yo tengo que estar sujeto es a las autoridades, digamos, inmediatas, pues tranquilo. Me encanta porque siento que hay ahí una, ¿cómo te podría decir personalmente? Siento que como que hay un bloque de contención, que en este caso tú lo acabas de aludir, que es la conciencia, que es muy propio justamente de la modernidad, del hombre moderno, del individuo, porque el individuo no lo crea la naturaleza, es una creación justamente de la sociedad. Me encanta porque eso es muy propio de la reforma protestante. De hecho, el sílabus de errores papista lo condena y la ortodoxia también lo condena. ¿Por qué? Porque apelando a tu conciencia tú puedes discriminar qué hacer y qué no hacer, mi querido Ilan. Y tú bien lo estás haciendo. Apelando a tu conciencia dices, yo no quiero besuquear cuadros ni patas de cadáveres. Bien, eso es protestantismo, no eres ortodoxo todavía y me da gusto, entonces todavía no te perdemos del todo. Y me da gusto eso, de verdad, todavía no te perdemos. Sí. Yo eso siempre, o sea, mi conciencia yo no la voy a traicionar por nada. Eso sí lo tengo claro. Como buen luterano. Sí. Mi Y no, consejo, te quería decir eso. Ajá, sí, dime. mi consejo sería es que encontraras una buena iglesia protestante, Ilan, para que no te vas a lastimar en un futuro y no crees sentido de pertenencia sobre cosas que no vas a poder sostener del todo. El protestantismo puedes hacerle unas críticas buenas y profundas, pero quieras o no, tú lo acabas de demostrar aquí personalmente que la conciencia es sagrada, papá. Sí, claro, yo lo creo. Entonces, si no estás dispuesto a chupar patas de cadáveres, si no estás dispuesto a hacer todo eso, regresa.